A ver, la idea con este vídeo es comenzar una línea en la que se expliquen las guías de las asignaturas que elegéis en la selectividad española. Es cierto que no todo el mundo tiene el tiempo para leer las guías de la selectividad, pero tenéis que entender que son muy importantes porque en la guía te especifican qué tienes que estudiar, cómo te van a evaluar, en qué debes tener cuidado, cómo será el examen, o sea, te dicen todo en la guía. Para poder acceder a las guías, si estás en el grupo de repasos, pues lo que tienes que hacer es ir al enlace de oferta de asignaturas. Si eres nuevo, se va a reenviar el enlace. Y si no estás en el grupo, basta con ir a internet o a tu navegador y poner oferta, asignaturas. Después pones PCE y una vez que le des, pues se va a cargar, posiblemente, se va a cargar el primer enlace de la UNED. ¿Vale? Y una vez que entres a ese enlace te va a aparecer literalmente el lugar donde estoy. En esta página encontrarás las guías, que aquí están, de todas las asignaturas de la selectividad. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es ir a la guía de filosofía y después a la de lengua porque son asignaturas que se cogen bastante. Lo primero que tenéis que saber sobre la guía es, al entrar a la guía, ¿vale? Encontraréis esto, básicamente, literalmente esto. Las partes más importantes de la guía siempre serán los contenidos, que es el bloque 2, o sea, el bloque 1 lo podéis saltar porque solo te explica las leyes que regulan la creación de vuestros exámenes, pero en el bloque de contenidos es muy importante que lo tengáis claro, por así decirlo, ¿vale? Ahora vamos a empezar con la guía de filosofía. Si os dais cuenta, en la parte de contenidos de la guía de filosofía os van explicando más o menos qué tenéis que estudiar. Para poder entender esto, también tendré que explicaros lo que es el material selectividad, que es otro enlace que tenéis, y también la PCE. Iremos viéndolo todo, literalmente todo, ¿vale? Ahora, en la guía aparecen dos partes. La primera parte es lo de el paso de la física a la polis, Sócrates y Platón, Aristóteles, helenismo. Esta primera parte del bloque uno son los contenidos que tenéis que preparar. Literalmente tenéis que ir a material selectividad, entrar a filosofía y buscar en cualquiera de estos libros o estas carpetas información que os pidan en este primer apartado del bloque. Literalmente todo esto tenéis que prepararlo a través de el material de selectividad. Ahora, ¿qué pasa si no tenéis o no os parece suficiente el material de selectividad? Siempre podréis ir, que también os lo voy a mostrar ya, siempre podéis ir a la parte en la que os dicen que bibliografía, básicamente. ¿Por qué? Porque los que preparan los exámenes también os facilitan los libros que tenéis que ir leyendo para poder preparar el material para estudiar. Literalmente, si vienes a la parte de bibliografía, podrás encontrar que para el bloque uno, este de aquí, te recomiendan este libro, tendrás que comprarlo o descargarlo como sea. Para el bloque 2 te recomiendan este libro y ya para el bloque 3 y 4 te recomiendan los siguientes libros. Iré explicando de qué va cada bloque. Ahora, una vez que llegáis a la parte de contenidos del bloque uno, pues tenéis que buscar literalmente todo esto. Y si lo encontráis, pues genial. Si no lo encontráis, pues toca, no sé, buscar algún libro de filosofía de segundo de Bach que también sirven y encontrar el material. Lo que sí que es importante es que sepáis que eso de textos del bloque uno. Lo de los textos del bloque uno es porque el examen de filosofía tiene una tercera parte que son textos que os dan y que tendréis que comentar, ¿vale? Literalmente esa es la parte 3, comentario de texto, ¿vale? Y los textos que aparecen en esa parte, que son texto A y texto B, siempre os darán dos opciones y esa parte vale 6 puntos, los podéis preparar a través de este apartado de la guía didáctica. De tal forma que, ¿qué tenéis que hacer vosotros? Los textos que pueden aparecer en el examen están recogidos aquí, también aquí, también aquí. Básicamente lo encontraréis fácilmente. Lo que tendréis que hacer es buscar esos textos en internet, por ejemplo, Platón, República, libro 7, y empezar a ver de qué van esos textos, porque las preguntas que os harán sobre esos textos son siempre las mismas. Relacionar el texto con su autor y también relacionar el texto con otro filósofo. Ya está, literalmente, y vais a verlo cuando vayamos a la parte de que os van a preguntar en el examen. Ahora, para poder encontrar esos textos, como a alguna gente le costaba, los busqué en internet y los reuní para vosotros. Literalmente, si venís a la carpeta de PCE, ¿vale? Que es donde estamos ahora, podéis ir al fondo de la carpeta de PCE, a ver si lo puedo encontrar.
Aquí está, de PCE, y en textos filosofía podréis encontrar, según el bloque en el que estéis buscando, en textos filosofía, podréis encontrar los textos que os piden. Por ejemplo, si entras al bloque 1, encontrarás Platón, República, libro 7, múltiples ediciones. ¿Por qué fui poniéndolo así? Porque descargué cada texto de estos, cada libro completo, cada texto, y después los reuní y los organicé en carpetas. De tal forma que si tú entras a este libro de aquí, es el libro completo, son 200 y pico páginas, lo que tendrías que hacer tú es ir al índice del libro y a través del índice encontrarías justo el texto que te piden. Tened cuidado con una cosa, y es que no os piden el libro entero, simplemente os piden el texto exacto. Por ejemplo, si Platón es el autor, República es el libro, pues libro séptimo será el texto que tenéis que buscar en el, digamos, en el libro de Platón que os he puesto aquí en la plataforma. Por ejemplo, voy a probar a encontrar ese libro séptimo, porque aquí está el libro primero, de encontrar libro séptimo y a ver si así podéis más o menos entender cómo funciona la cosa. Bien, por ejemplo, al llegar al libro séptimo encuentras que es Alegoría de la caverna, básicamente. Y tú te pondrías a leer el texto porque de aquí podrían sacar perfectamente el fragmento para la parte de comentario de texto. Ahora, una vez que vais bloque por bloque encontrando los textos y demás que he reunido, pues ya tenéis la parte de contenido hecha. Porque contenido es únicamente lo que es lo que tienes que ir resumiendo en la carpeta de material, selectividad y filosofía o con los libros que te recomienda la misma guía. Y después toca lo de los textos, que sería, según el blog y el texto que te toque, pues vas mirando en la carpeta de textos filosofía, por ejemplo, bloque 2, y tú allí entras al texto y miras exactamente qué te piden. Lo de miras exactamente qué te piden, tener cuidado con ello. ¿Por qué? Porque normalmente esto es para, así es como se da nombre a los textos. Primero va el autor, después va el nombre del libro y después va el apartado que te piden. Por ejemplo, en el de Aristóteles. El autor es Aristóteles, el libro es política, la editorial no importa, pero lo importante que tenéis que saber sí que es que os piden el libro primero, que aparecerá en el índice del libro política de Aristóteles que tenéis en la carpeta, y tenéis que leer desde capítulo 1 a capítulo 4. O sea, no leáis más, simplemente lo que os van pidiendo. Y lo mismo para el bloque 2. Por ejemplo, el autor es Tomás de Aquino, se llama Suma Teológica, tenéis que buscar cuestión segunda y más concretamente buscar Tratado de Dios si Dios existe. Eso es lo que tenéis que leer y preparar. Así que no vayáis leyendo muchísimo, simplemente buscad lo que os piden. Así que, por ejemplo, aquí es Descartes, el libro se llama Discurso del Método, pues buscáis de la segunda a la cuarta parte. Eso es lo que tenéis que buscar y leer. Así que no leáis todo el libro. Ahora, una vez que tenéis claro lo del contenido y también lo de los textos, vamos a ir un poco a otra cuestión importante. La siguiente es, ¿cómo es el examen? El examen de filosofía, que lo vais a ver en lo de modelo de examen, que también lo podéis conseguir en oferta asignatura, recordad, tenéis guía didáctica y modelo de examen, ¿vale? El examen tiene tres partes. La primera son preguntas semiabiertas de carácter competencial, la segunda es el tipo test y la tercera es el comentario de texto. Las preguntas semiabiertas de carácter competencial. Lo de carácter competencial significa que quieren evaluar cuán competente eres o si sabes realmente filosofía. Y ese tipo de preguntas solían ser del tipo, bueno, vais a verlo después, que vamos a explicarlo, no hay problema con ello. La segunda parte es la de tipo test. La de tipo test se resuelve en una hoja llamada hoja de lectura óptica, que os voy a enseñar cómo rellenar perfectamente, no hay problema con ello, se toma 2 minutos aprender a rellenarlo. Y la tercera es lo del comentario de texto que hemos visto antes, que tenéis que ir buscando cada texto y lo que os van a preguntar. Después de conocer la forma en que estará organizada la prueba, pues toca ir a la estructura misma de la prueba. Os ponen que la parte 1, la de las preguntas semiabiertas, se te van a ofrecer 6 preguntas y solo tienes que responder 4. En el examen pondrá que hay 6 y que tenéis que responder 4, por lo tanto, tened cuidado con ello. Solo hay que responder 4. Si respondes más de 4, solo van a corregir las 4 primeras preguntas, tenedlo en cuenta también. Y finalmente te recuerdan que tienen que ser respuestas breves, no muy largas y como máximo de 3 o 4 líneas, o sea, vais a ver que en el examen incluso os dan un espacio limitado para responder, 3 o 4 líneas. Lo que sí que es importante es saber la puntuación. Por ejemplo, cada pregunta de esta parte vale 0,5, son 6, debes responder 4 y cada una vale 0,5, por lo tanto 4 por 0,5, pues 2 puntos sería.
Esta primera parte vale 2 puntos. La segunda parte es de tipo test. Son 5 preguntas y tienes que responder sí o sí a las 5. Y en cada pregunta te darán 3 opciones siempre. Te han puesto aquí que el error penaliza 0,05 puntos, es lo que penaliza. No responder no penaliza. Y finalmente, cada una de estas 5 preguntas, mejor dicho, vale 0,4. 5 por 0,4 por 2 puntos. Ya van 2 partes. La parte de las preguntas normales, donde tienes 6 y debes responder 4, vale 2 puntos. Y la parte tipo test también vale 2 puntos. Finalmente, la parte 3, que es el comentario de texto, vale 6 puntos y en esa te ofrecen 2 textos, un texto A y un texto B. Y te dicen que cada uno es de un periodo diferente. Lo importante de leer la guía de filosofía es saber que estas cositas, o sea, esas cositas son muy importantes. Los textos serán de 2 periodos diferentes, por lo tanto, si tenemos filosofía 1, digamos, primer periodo de filosofía y segundo periodo de filosofía, tú perfectamente puedes estudiar solo el segundo periodo y así te va a aparecer un texto igualmente. Por lo tanto, es muy importante leer estas cosas. Ahora dice, solo hay que responder a uno de los 2 textos y te pone que cada comentario irá acompañado de 2 preguntas. Te pone aquí que siempre son las mismas. Esto es muy importante. Siempre te van a preguntar lo mismo. Esto es una pista que te están dando para decirte que puedes preparar esta parte sin ir al examen. Recordad lo que hemos visto antes de los textos. Tenéis que ir a la carpeta de textos filosofía, buscar el texto exacto. Una vez que encuentras el texto, como las preguntas son las mismas, que son estas de aquí abajo, puedes prepararlo ya antes del examen. La primera pregunta que os van a hacer para el texto que os van a dar será relacionar las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor. Por ejemplo, hemos visto hace poco lo de Platón, República y después Alegoría de la Caverna. Pues tocaría relacionar el texto de la alegoría de la caverna con las ideas que defiende Platón, básicamente. Y para poder hacer eso tienes que haber resumido lo que es Platón, que es uno de los contenidos que te piden. Después la segunda parte es donde te dicen que tienes que comparar el pensamiento, o sea, comparar o relacionar el pensamiento del autor del texto con otro filósofo. Una cosa que tenéis que saber es que te pondrán siempre el autor del texto justo debajo. Y ahora, esta pregunta va de o crear una similitud, o sea, conectar ese texto con otro filósofo que eliges tú, o sea, no te especifican qué filósofo, te dicen otro filósofo cualquiera, conectas ese texto o directamente contrastas, que sería decir se diferencia de este. Si te toca, por ejemplo, Platón y es un texto como el del mito de la caverna, la alegoría de la caverna, pues tocaría pensar en qué otro filósofo se parece a lo que dice, bueno, piensa igual que Platón y puedes relacionar el texto que estás viendo de la alegoría de la caverna, pues con ese otro filósofo. O directamente la parte de comparar sería qué filósofo no piensa igual que Platón y después conectar el mito de la caverna ese con, aunque Platón defiende el mito de la caverna, este filósofo se diferencia de él porque dice todo lo opuesto y ya está. ¿Vale? Lo importante es, tendrás un espacio para responder y finalmente vale 3 puntos cada una de las preguntas, por lo tanto son 6 puntos en total. Después de ver ese apartado tocaría criterios de corrección. Se supone que tenéis que ir leyendo esto poco a poco para saber qué van a evaluar de vosotros, qué tendrán en cuenta, etcétera. Todo esto lo tenéis que leer vosotros. Yo no os lo voy a leer ahora ni de coña. Así que tenéis que leerlo vosotros y entender qué os van a corregir. Si no queréis leerlo, pues no pasa nada, ¿no? Cuando salga la nota y toque reclamar, porque muchos vais a querer reclamar seguro, pues lo primero que haremos será ir a criterios de corrección y ver si tú has seguido esos criterios, porque ellos, para ponerte una nota u otra, van a seguir estos criterios que te he puesto aquí subrayados. Así que si por alguna razón no los lees y vas al examen y lo haces y te sale una nota baja, primero vamos a tener que mirar si respetaste lo que iban a corregir. Lo que sí que es importante es saber lo siguiente. La parte 1 son hasta 2 puntos, serán 4 de las 6 que os piden, respuestas breves y poquito más. Y aparte os dicen que estas preguntas estarán referidas a todo el currículo. O sea, visteis la parte de contenidos.
bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4. Pues las preguntas que os van a hacer en esta parte están relacionadas con todos esos bloques, no es solo bloque 1 o solo bloque 2, serán todos los bloques. Después os ponen parte test, 5 preguntas, 2 puntos, habrá 3 opciones, lo que penaliza, no responder, no penaliza, y finalmente las preguntas estarán relacionadas con todo el currículo, o sea, más de lo mismo. Todos los bloques van a sacar las preguntas de la parte de contenido y toda la información que os dan en la parte de contenidos. Y ya finalmente la parte de comentarios de texto vale 6 puntos y la pregunta 1 que os piden de relacionar el filósofo con el texto, pues hay 2,5 que serán el contenido, si has demostrado que sabes relacionarlo, y finalmente 0,5 será la forma en que vas a demostrarlo. Y si te das cuenta te ponen aquí letra clara, de tal forma que van a penalizarte si no tienes la letra clara. Lo que sí que es importante es saber que si por ejemplo tienes la letra mal o te expresas mal, perderás automáticamente 0,5 y ya... Si ya has perdido 0,5 y sigues teniendo faltas, también pueden restarte. Más de lo mismo ocurre aquí en el bloque 2. Sería letra clara lo que te piden, vale 2,5 el contenido si tienes razón en lo que dices y 0,5 si te expresas mal o te expresas bien. Aparte de eso, lo siguiente sería instrucciones para el desarrollo de la prueba. Aquí te dicen que está permitido, que no está permitido. Aunque en filosofía no haya ningún material permitido, en otras asignaturas, en otras guías didácticas, sí que va a aparecer que te permiten aquí. Por lo tanto, sería recomendable que leas qué te van recomendando aquí, básicamente. Y ya los errores que piden que evites. Te dicen que tienes que leer con atención, tienes que leer con detenimiento, no puedes limitarte a repetir lo que dice el texto en la parte de comentario o simplemente en cualquier parte de las preguntas que te hagan. No puedes repetir lo que te están preguntando o decirlo con otro orden. Y finalmente, si no respondes de manera desarrollada, o sea, escribir seguido, y lo haces en forma de esquemas, con puntos, con guiones, también te penalizan por ello. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser desarrollada. Tienes que escribir de principio a final. No les vale esquemas o directamente guiones o algo así. Y después no contestar a lo que se te pregunta. Y esto es muy importante, lo de desfondarse en una pregunta y desentenderse de otra. Esto es muy importante porque en la parte de comentario no quieren que tú respondas más una pregunta y respondas menos otra. O sea, básicamente la parte de comentario lo que quieren es que las respuestas sean, digamos, de la misma extensión. Si por ejemplo la pregunta uno de conectar el texto con el filósofo, tú lo que has hecho es utilizar media página para poder responder a esa pregunta. En la otra parte de conectar el filósofo o lo que dice el texto con otro filósofo, también tienes que utilizar media página. Otra cosa que te recomiendan es para el bloque de comentario de texto, no te sirve responderlo todo en un solo bloque. Básicamente lo que te dicen es para la parte de comentario de texto y demás, tienes que responder en 2 bloques diferentes según cada pregunta que te hacen. No puedes responder todo seguido a las 2 preguntas. Y ya finalmente, lo único que podríamos destacar aquí es la información bibliográfica. Si los libros o los materiales de la carpeta de material selectividad no son suficientes para ti, ellos te recomiendan utilizar uno de estos libros o todos directamente para poder responder a cada bloque de lo que te van a ir pidiendo. Ahora, aparte de eso, al final de la guía os ponen siempre modelos de preguntas o modelos de examen directamente. Por ejemplo, para la parte 1 de las preguntas semiabiertas os dicen que vale 20%, que son 2 puntos. Os recuerdan que tienes que responder en 3 o 4 líneas, pero también te ponen directamente el tipo de preguntas que van a venir. Por ejemplo, aquí puedes ver más o menos cómo te lo van a preguntar. Y aquí es importante recordar lo de carácter competencial porque según, como podéis ver aquí nos preguntan qué opina Aristóteles sobre no sé qué cuánto o cuál es la filosofía de Aristóteles, te hacen preguntas que serían aplicar conocimientos de filosofía a la vida real, básicamente. Así que ese sería el tipo de preguntas que os van a aparecer. Y ya en la parte test también te dan ejemplos de preguntas tipo test, que serían estas de aquí. Te preguntan ahí qué son las ideas en Platón, las 3 opciones, tú eliges una y poquito más. Y ya lo siguiente sería el comentario de texto. Aquí te ponen un ejemplo de un texto, por ejemplo, este es un texto que os van a dar, y si te das cuenta te dicen también el autor del texto, por lo tanto no hace falta adivinarlo. Y si tú lees este texto de aquí y crees que su autor se parece a otro filósofo y puedes conectarlo,
pues respondes. Si no, lo primero que tienes que hacer, recuerda que son siempre dos preguntas, lo primero que debes hacer es relacionar el texto que te han dado con la filosofía del autor, básicamente, y ya lo siguiente sería relacionar o comparar, que es buscar diferencias o similitudes entre el texto que te dan y básicamente otro filósofo que elijas tú. Ahora, además de la guía didáctica, tenéis el examen, básicamente un modelo de examen que te dan. Aquí podéis encontrar, pues, cómo será el examen físico. Literalmente, esto es lo que os van a dar en el examen de filosofía. Y si podéis ver en la parte de preguntas semiabiertas, en la que tenéis que responder máximo 4 líneas, literalmente os dan 4 líneas. Si respondes fuera de este espacio, pues nada, penalizado y os dan más 4 líneas. Y ahora la parte de tipo test, así es como se va a ver la parte test, como podéis ver aquí, o lo podéis mirar por vuestra cuenta. Y la de comentarios serán dos textos, como podéis ver, texto A y texto B. Elegís uno de ellos y respondéis estas dos preguntas, cada una en su bloque. Y sin responder más una u otra, tiene que ser la respuesta equilibrada. Si ha respondido una página esta, pues una página también la siguiente. Aparte de eso, no hay nada más que decir sobre la guía de filosofía.